Buen día, buen día. Estoy esperando que lleguen a Buen día, entrar profe. algunos. Buen día. ¿Cómo están? Em, Vamos a esperar que entren algunos más, así ya arrancamos. Voy a repasar un poquito lo que dije el lunes, a ver qué se acuerdan, ¿eh? O que los que no vinieron a clase puedan saber que se habló también un poco el lunes, ¿no? Milagros Sosa es la primera clase que podés asistir. ¿Dónde estás, Milagros? Que no te veo. Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar a repasar un poquito. Bueno, a ver, ¿qué se acuerdan? Eh, ¿Recuerdan que nosotros hablamos que se utilizaban para la macroeconomía muchísimas veces tipos de modelos estáticos para programar o para realizar acciones en economía? ¿Mm? Bueno, yo buscaría, por ejemplo, un modelo estático para presentar o para realizar una solución a un problema macroeconómico. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos un problema inflacionario importante y entonces, ¿qué haríamos? Buscaríamos un modelo lo más parecido a lo que nosotros necesitamos para aplicarlo con medidas económicas a las que nos vamos a ceñir. Es decir, si yo acepto un modelo económico o macroeconómico, me voy a ceñir a las medidas que tengo que tomar, que implementar y ponerlas en práctica. Por supuesto que yo sé positivamente que en cualquier modelo que pueda implementar, voy a tener situaciones que me van a obligar a mí a, a torcer el rumbo. Pero tengo que tener el suficiente poder, ¿m? De convocatoria para que todos los sectores
se avengan a cumplir con el modelo. ¿Esto en qué consenso, en qué situación yo lo puedo hacer? Ustedes recordarán, o a lo mejor han escuchado en algún lado, que los primeros 100 días de gobierno son los 100 días claves. Entonces, ¿qué debería hacerse? En el momento en que, el nuevo presidente o el futuro presidente o el que se eligieron y quedó como presidente asume el cargo, tiene 100 días para implementar todos los cambios necesarios, porque en esos 100 días hay una mayor cantidad de poder en sus manos para hacer todo tipo de modificaciones. Pasados esos 100 días, si en esos 100 días él siembra confianza y la gente le cree, va a poder seguir haciendo los cambios. Si en esos 100 días la confianza no es la suficiente, va a haber otros sectores de la sociedad que le pasen factura, le busquen situaciones complejas para fomentar su descrédito. Si ese descrédito se hace fuerte, ya no va a poder hacer más nada. Fíjense, nosotros tenemos en todos estos años de vida de la nación, tenemos muchísimos ejemplos de eso. Entonces, ¿qué sería un modelo? Un modelo es algo estático que tiene variables que intervienen en ese modelo y que esas variables están medianamente programadas para realizar cierta reacción y con esa reacción solucionar a lo mejor el problema que estamos buscando solucionar. Ahora, ¿sucede siempre así? No, no, porque a lo mejor se está aplicando un modelo que realmente no sirve para el lugar geográfico o para el lugar social en que estoy tratando, para la sociedad a la que estoy tratando de implementarle el modelo. Yo ya les dije la otra vez que yo si tomo un modelo que se fue utilizado o que fue no solo utilizado, sino que dio resultados en otros países, puede ser que en nuestro país no dé resultado. Por ejemplo, cuando Alfonsín puso el plan astral, era una copia de un plan que habían hecho en Israel para bajar la inflación y la verdad es que la habían bajado. La habían bajado y había podido imperar la estabilidad por mucho tiempo. Acá, cuando él implementó el plan austral, de una inflación del 30%, se fueron a una inflación del 6%, pero no pudo permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Por el tipo de sociedad que tenemos y por el tipo de economía que tenemos. Entonces, eso hace que no todos los planes que se sirven en otros países pueden ser implementados en nuestro país. Supuestamente uno debería tener posibilidad de hacerle modificaciones al plan para adaptarlo a nuestra sociedad. Pero bueno, no todos los economistas se dan cuenta de esto o no todos los economistas tienen la capacidad para encontrar qué es lo que tiene que cambiarle. Por eso, el plan no es estático, pero a su vez tiene que ser adaptado para ciertas sociedades cuando lo quiero implementar. Eso con respecto a lo que es un plan económico. Tiene todas las variables de la macroeconomía comprometidas en su, este, en su plan. Quiero decir otra cosa, pero no me sale. Y esas variables van a interactuar entre sí a través del plan. Yo no es que... Ustedes vieron que hoy se gobierna de otra manera. ¿Por qué todos los actores sociales o la mayoría de los actores sociales exigen tener un plan? ¿El plan qué me dice? Me dice qué voy a hacer, en cuánto tiempo y cómo van a reaccionar las variables
en su implementación para darme los resultados que estoy esperando. Cuando yo no tengo un plan, no sé a dónde voy. Y aquellos que dicen, no me interesa tener un plan, no están previendo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, ustedes ven que hoy tenemos un problema grave con el expendio de combustible, más específicamente con el expendio de gasoil. Esta situación debería haber sido prevista. Si yo hubiera tenido un plan y programaba a 3 meses, a 4 meses, en cuanto veía que a ver, pero bueno, también otra cosa que tengo que decirles es que tengo que tener personas capacitadas dentro de todos los sectores de la economía, porque si no, por ejemplo, en este momento nosotros perdemos la posibilidad de previsibilidad porque no supimos geopolíticamente interpretar los mensajes de Putin, interpretar los mensajes que nos estaba dando el sector geográfico que está en guerra, no supimos interpretarlo. ¿Pero por qué no supimos interpretarlo? Porque no sabemos geopolítica. La gente que está en embajadas, atendiendo el sector de geopolítica en nuestro país no sabe nada. No sabe nada de geopolítica. No sabe relacionarse y no tiene previsibilidad justamente porque no puede. Al no saber geopolítica, no sabe por qué actúan así los, los socios de todos los países, porque los mandatarios son todos personas puestas ahí para dirigir un país que a veces entienden bien lo que es administrar un país y a veces entienden otra cosa. Entonces, bueno, si yo sé de geopolítica, tengo un estudio profundo de la geopolítica, sé cómo va a reaccionar cada uno o qué piensa cada uno, por ende, voy a saber qué es lo que va a hacer. Pero bueno, más allá de eso, si ustedes algún día les toca ser presidentes, tengan en cuenta que el equipo del que se rodeen tiene que ser el mejor equipo que pueda conseguir de especialistas, porque los amigos, no son especialistas, y cometen muchos errores. Y al cometer errores empieza el descrédito, porque en el país hay especialistas y cuando ven que se reacciona o se hacen las cosas de esta manera, obviamente generan escozor y molestias porque se están cometiendo errores perjudiciales para la nación. Bueno, más allá de la parte política que no tiene que ver con ningún partido, tiene que ver con la manera en que hoy nos manejamos en política en general. Todos los integrantes del sector que hace política están errados en su manera de actuar. Pero están errados porque no entienden cómo es el tema de estar en política. No es no es, a ver, ¿cómo podría decir? No es suerte ganar las elecciones, es responsabilidad. Más en países que están afectados de esta manera como lo está la Argentina. Si uno tendría que ir a gobernar otro país, qué sé yo, un país del mundo desarrollado, tampoco puede cometer errores. Porque cuando la gente tiene bien claro cuáles son las capacidades y las responsabilidades, se las van a hacer cumplir. Pero acá, bueno, está todo como muy despreciado, muy, muy, muy desvalorizado. Vamos a alejarnos de la política y vamos a ir a la clase. Que ustedes piensen en lo siguiente: política es una ciencia como cualquier otra, es una ciencia social
que tiene que atender los requerimientos sociales y los de la nación. Entonces, tiene que ser analizada por nosotros o por todos nosotros a través de, igual que lo son la sociología, igual que lo son la filosofía, por más que sea una ciencia rara, igual está conduciendo un país y sinceramente hay que profundizar en cómo se maneja y en cómo se desarrolla. Bueno, entonces modelos ya entienden, pregunten todo lo que no entienden, por favor, porque después yo voy avanzando en los temas y no voy a hacer repaso todo el tiempo. Bueno, después nos encontramos frente a cuentas nacionales, que dijimos que era la contabilidad nacional que se llevaba a través de todas las acciones que pasaban en la macroeconomía. Eh, Ahí empezaba a intervenir la demanda agregada, la oferta agregada, la comercialización internacional e interna, las políticas monetarias y fiscales eh, perdón, con la forma de manejar la moneda y los déficits y los superávits del Estado. Entonces teníamos un cuadro o un dibujo donde nos mostraba la incidencia de cada sector en la macroeconomía. Tenemos que la sociedad interviene en todos los movimientos prácticamente de la macroeconomía, aportando de sí su deseo de consumir, aportando su deseo de trabajar, dándole valor agregado a las cosas, produciendo, comercializando, y después de comercializar vuelve otra vez en la comercialización, hace la parte monetaria, que es sacar créditos, guardar dinero dentro de los bancos, hacer inversiones financieras, hacer inversiones productivas y paga impuestos. Al pagar los impuestos lleva ingresos al Estado y ese Estado toma esos impuestos para transformarlo en servicios al pueblo. Cosa que en nuestro país se ve poco, pero bueno, es porque tenemos otro requerimiento en la utilización del dinero. Ustedes no se olvidan nunca que nuestros impuestos tienen que venir a nosotros en servicios. Y los servicios deberían estar relacionados con la educación, la salud, la seguridad, ¿eh? Que son tres pilares por los que el Estado debe bregar para toda la nación. Cosa que nosotros estamos pagando: salud privada, educación privada, seguridad privada. Eso disminuye aún más el valor de nuestros ingresos, porque hay que derivar dinero que debería ser derivado a través de lo que pagamos de impuestos y no se hace, y nosotros tenemos que distraer dinero del consumo para esos tres ítems que tendría que estar cubiertos por el Estado. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de demanda agregada, oferta agregada. Vamos a ver en esta clase, pero lo más importante de demanda agregada que se dio fue centralizarnos en el consumo. El consumo está formado por el deseo del consumidor de comprar y de consumir ciertas cosas. No se olviden que tiene que ver mucho el consumo con el ingreso disponible, que es el ingreso después de eh, quitarle los gastos fijos, que son los impuestos, con el precio de las cosas y con las preferencias también, porque a veces un productor decide lanzar al mercado un producto y muchas veces tiene buen precio, es competitivo, es de buena calidad, pero no está dentro de las preferencias de la sociedad. Entonces,
para que esas preferencias se activen, muchas veces tiene maneras de activarlas, que sería la publicidad. Pero no en todos lados o no en todos los mercados la publicidad ayuda de la manera que necesita el productor. Entonces, para eso se hacen los estudios de mercado, porque si yo voy a poner un producto nuevo que no está dentro de la sociedad, lo que hay que saber es de qué manera esta sociedad va a tomar ese producto. Para eso se hace ese estudio de mercado, se hacen encuestas, se hacen un montón de intromisiones en la sociedad para ver y testear la reacción. Esa reacción a mí me va a dar la pauta si es lógico que produzca la cantidad que quiero producir, si es lógico que instale mi negocio ahí, si esa sociedad lo va a aceptar o no, si es maleable, porque a veces uno frente a una cosa nueva no la acepta, pero termina convenciéndose después de un mes de publicidad y hace que ese producto que no lo iba a comprar nunca en su vida, termine probándolo. Y si cuando lo prueba en realidad le resulta de la manera que pensaba, entonces sigue comprándolo. Eso hace la publicidad en nosotros y ustedes lo van a ver o lo van a sentir una vez que hablemos de globalización, se van a dar cuenta que uno modifica muchas cosas justamente porque están publicadas o porque uno ve una publicidad, por ejemplo, en nuestro país hace muchos años las publicidades de cigarrillos y las publicidades de bebidas alcohólicas eran las que más utilizaban televisión porque sabían perfectamente que frente a esas publicaciones, ustedes si van a ver algunas publicidades antiguas, se van a dar cuenta que las marcas de cigarrillos tenían en sus publicidades gente rica, digamos, aparentemente, ¿no? Gente que iba a eventos importantes, que tenía autos muy, pero muy caros, que bebía las mejores bebidas alcohólicas y que tenían las mejores mujeres. Entonces terminaba el muchacho teniendo un cigarrillo en la mano y la marca del cigarrillo. Eso era moneda constante en las publicaciones hace 10 años atrás, 15 años atrás. Obviamente se, se vendía cualquier cantidad de cigarrillos. Em, Mucha gente fumaba en el país. Por supuesto, después de todo lo que pasó, lo que trajo el cigarrillo aparejado, como su manera de envenenar a la gente, empezó a dejar de publicitarse también. Hoy prácticamente no se ven. eh, Todavía quedan marcas que promocionan, por supuesto, la bebida alcohólica, que no es, a ver, en realidad es lo siguiente, es perjudicial, pero cuando se exagera, digamos, uno tiene que saber medir lo que tiene que tomar. Lo mismo tendría que haber sabido medir lo que debería fumar. Pero bueno, frente a fallas sociales que uno, fallas de conformidad, fallas psicológicas, uno a veces toma ciertos caminos para aliviar problemas que no se terminan aliviando con estas derivaciones. Bueno, entonces estábamos que la demanda agregada tenía consumo, que es lo que mide, qué es lo que quiere la sociedad consumir, y también mide qué es lo que puede consumir, porque bueno, en principio cuando todo está
bien, en una sociedad donde hay crecimiento, donde hay desarrollo, el consumidor es el que maneja prácticamente la macro, porque cuando pide cosas exige que haya una respuesta, y esa respuesta es la oferta de bienes, y en esa respuesta de oferta de bienes, si tiene ciertas preferencias y esas preferencias no se producen en el país, las va a conseguir en otro lugar. Entonces, cuando eso sucede, se prenden las alarmas, se trata de colocar la misma empresa o una empresa parecida en el país para evitar que se importen los productos. Todos estos son movimientos de mercado que los desarrollan tanto consumidores como inversores para poder el inversor sacar su beneficio, el consumidor también, porque el consumidor se beneficia comprando las cosas que realmente quiere y desea para sí. Para eso tiene su ingreso, y de su ingreso va a consumir una parte. Cuando en el país eh, hay crecimiento y desarrollo, hay puestos de trabajo y hay posibilidades de movilidad ascendente en la sociedad, me refiero con respecto a los ingresos, el consumo va a dar la pauta de lo que está buscando la sociedad. El inversor responde a ese consumo produciendo aquellos bienes que la sociedad está buscando obtener. Y el Estado, de todo eso, esa masa de dinero que por un lado pagan los trabajadores y por el otro paga también los inversores, utiliza esos fondos para realizar cosas y acciones que los privados no realizarían. Por ejemplo, si un Estado normal que tiene a su cargo los servicios de, por ejemplo, em, servicios eléctricos, servicios de gas, servicios de agua potable, si no son privadas esas empresas, si son nacionales, o mitad nacionales y mitad privadas, lo que va a hacer el Estado es colocar su parte de solidaridad dentro de la empresa. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una empresa de servicios eléctricos y hay un ranchito a 50 kilómetros de un lugar donde no hay tendido eléctrico, es posible que el Estado le acerque tendido eléctrico a bajo costo a esa persona que está poblando el lugar que está despoblado. ¿Para qué lo hace el Estado? Para fomentar que haya más cantidad de gente en ese lugar despoblado. ¿Lo hace por dinero? No, porque en ese lugar no va a recaudar. Lo hace para que ese servicio se multiplique en ese lugar y además se empiecen a instalar las personas viendo que tiene servicios accesibles. También le lleva el gas, que no lo hace, si fuera una empresa privada, lo tiene que hacer pensando en que cuanta más, si va a llevar un servicio a un lugar donde hay un solo consumidor de ese servicio y no se sabe cuándo va a haber otro consumidor, el tendido le es demasiado costoso con respecto a lo que se va a pagar por el consumo de luz. Entonces, el privado se resiste a hacer ese tipo de inversión. En cambio, el Estado hace ese tipo de inversión porque está buscando el bien común. Entonces, al buscar el bien común, lo que quiere hacer es no solo llevarle luz a esa persona que está sola en el medio del campo, sino también está pensando que si tiende una pequeña red en un circuito, digamos, de algunos kilómetros alrededor, puede lograr que haya tentativa de que haya otros que se instalen en ese lugar. ¿Ustedes nunca vieron cuando una persona se va a vivir a otro lugar que dice, sí, me construí la casa, no hay nadie alrededor, pero tiene todos los servicios?
¿Qué significa esto? Luz, gas y agua. Es muy importante porque, a ver, hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día no quiere vivir más en la ciudad y entonces busca otros lugares en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia donde instalarse, pero necesita que estén los servicios o que tengan los servicios para poder desarrollar una vida normal. No es lógico que me esté manejando con sol de noche o con velas, no es lógico que tenga que conseguir una garrafa o que cocine con carbón, y no es lógico hoy, frente al desarrollo que hay de toda la humanidad, tener que ir a buscar agua a cualquier cantidad de kilómetros o manejarse con agua de lluvia, que entre paréntesis cuando hay sequía está bastante complicado. Quiero que me digan si están entendiendo lo que explico y que me digan si tienen dudas. Sí, sí, profe, perfecto. Por ahora, de mi parte, ninguna. Bueno, la alumna que no pudo venir a ninguna clase, necesito que me hable. Se llama María Milagros Sosa. María Milagros, ¿dónde estás? Lo más importante en las clases es estar y prestar atención. El grupo de WhatsApp te puede ayudar, pero si no estás, pensá una cosa. Nosotros tomamos lo que vemos en clase. Ah, bueno. ¿No podés abrir el micrófono? Me está contestando por chat. Necesito saber si entendés lo que estoy explicando o si te queda alguna duda. Bueno, está bien. El lunes voy a clases, espero que vengas, para que puedas a lo mejor entender un poco mejor. Bueno, entonces habíamos hablado de la inversión y del consumo. Después nos quedaba en la ecuación de demanda agregada, gastos, el gasto público y el comercio internacional. El gasto público, obviamente, que tiene que ver con lo que ingresa al Estado a través de los impuestos y a través de otras partidas que no son tan usuales, pero que, por ejemplo, venta de algún terreno. Ustedes vieron que en la capital se venden muchos terrenos fiscales y en las provincias también. Esa entrada de dinero, ¿a qué me refiero? Territorio fiscal es el que posee la provincia y que no es de nadie, entonces es del Estado. Todo el territorio es del Estado hasta que empieza a venderse. En realidad, si yo tendría que decirles la verdad, las propiedades y los terrenos que se venden a los particulares tendrían que ser en comodato, porque no se puede vender el territorio argentino a nadie. El territorio de la nación, dice la Constitución, es de la nación. Y si yo vendo terrenos a un extranjero, el extranjero tiene que saber que lo que tiene es un comodato con nosotros, nada más, porque el territorio es nuestro. Eso habría que refrescárselo un poquito a los mandatarios. Pero bueno, entonces, tienen ingresos el Estado, a veces a raíz de otras transferencias, por ejemplo, cuando hay gente que manda plata para familiares que están en este país. Entonces, esa entrada de dinero también se toma como que, como paga un impuesto, también son ingresos. Bueno, entonces,
como les decía, el Estado recauda y después a través de un presupuesto reasigna partidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un presupuesto, sé cuánto voy a gastar, el presupuesto se firma. En septiembre se firma y se legaliza, se transforma en ley en el Congreso Nacional, que este año no sucedió, porque hubo bastantes problemas con lo que se decía dentro del presupuesto, que no iba a ser realmente real. Ya el presupuesto del año anterior era bastante irreal. Se firmó porque hubo una decisión del Poder Legislativo de apoyar la gestión para no poner palos en la rueda desde el principio. Pero ¿qué pasa? El presupuesto ya era una locura. Había partidas asignadas a ciertos sectores que no tienen razón de ser, nunca dieron resultado. Tenemos un Ministerio de la Mujer que no da resultado en lo absoluto, porque no ayuda en nada al tema de mujer, solo hace concientizar de los derechos de la mujer, pero quiero que sepan que las mujeres sabemos los derechos que tenemos, no hace falta que otra persona nos lo venga a decir. Y que cuando hay sectores masculinos que quieren imponer, no se lo... es mi opinión, ¿no? La ley no cambia las cosas, porque está visto que por más que tengamos, y nadie que tengamos el Ministerio de la Mujer, las cosas han cambiado, pero porque hubo un sector que puso fuerza en ese, pero no porque la ley, ni el legislativo, ni haya cambiado las cosas. Bueno, más allá de ese tema, estábamos con los gastos del Estado y decimos que frente a ese presupuesto, el Estado va a reasignar partidas. Va a decir, para los ministerios tanto, para la salud tanto, para la educación tanto, para la seguridad tanto. Quiero decirles que en muchos o en la mayoría de los presupuestos que vienen desde el 90 en adelante se empiezan a restringir la salud, la seguridad y la educación. Por eso estamos como estamos, el deterioro ya es superlativo. Entonces, frente a ese presupuesto, este año no se aprobó. Al no aprobarse ese presupuesto, no hay prórroga de ciertas leyes, y todo eso se tiene que volver a tratar en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero bueno, entonces les digo, los impuestos se reasignan. En este caso, que no hay presupuesto, se hace una prórroga del presupuesto del año anterior y se reutiliza la asignación frente a la situación de no tener presupuesto. Pero entonces la obligación del Estado es decir en qué va a gastar la plata y asignarla a cada sector como corresponde. Por supuesto que frente al poder que le da el Estado, que le da al gobierno, la asignación de los gastos, a veces es de manera indiscriminada. Pero bueno, son deformaciones de la política que suceden en algunas sociedades, no en todas. Bueno, a través de los excesos en los gastos se producen los déficits fiscales. ¿Por qué? Porque si yo gasto más de lo que recibo, voy a tener un déficit. En nuestro caso, cuando nos pasa eso, cuando gastamos más de lo que recibimos,
normalmente lo financiamos con la tarjeta. El Estado emite deuda que puede ser interna porque es en pesos o está, digamos, la compran desde inversiones internas. También puede ser externa porque está ofrecida en todos los mercados y los inversores son externos o forman parte de un fondo de inversión externo que tiene capitales externos. Entonces esa deuda puede ser en dólares. Los inversores invierten los dólares en el país, nosotros los utilizaríamos y quedamos con la deuda en dólares que sí insume un problema grande porque nosotros tenemos restricción monetaria. Pero si no, sería como la deuda en pesos. Si nosotros no tendríamos falta de dólares, es como la deuda en pesos. Tener los dólares y pagar lo que corresponde. Pero nosotros tenemos el problema grave de la restricción externa. ¿Por qué se nos da la restricción externa? Porque no tenemos generación de dólares genuinos en la exportación. Es decir, cuando en todo el mundo están diciendo que hay que duplicar o triplicar la siembra porque se necesita abastecer de alimentos al mundo, nosotros estamos poniendo restricciones a través de impuestos a las exportaciones. Yo no digo que esté mal poner impuestos a las exportaciones, porque supuestamente las retenciones en principio fueron puestas para evitar que se venda toda la cosecha al exterior y no quede abastecimiento para el mercado interno. Entonces se decide obligar al productor a tener a recibir menor valor de su cosecha para que deje en el mercado interno una cierta cantidad de granos. Sí, digamos, lo ejemplifico con los granos, pero puede ser de cualquier otra cosa. Si el mercado interno está desabastecido porque hay exceso de exportación, hay que ir a comprar afuera para abastecer. Por ejemplo, hubo momentos en que las cosechas fueron malas y hubo que ir a comprar harina a otros países, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, pero bueno. Entonces, supuestamente, el impuesto, la retención, sirve para eso, o por lo menos la intencionalidad es que sea un límite para el exceso de las exportaciones. Lo que pasa es que en este momento el mercado interno, por más que quiera ser abastecido con un precio módico, no puede porque antes, hace mucho tiempo atrás, el grano, por ejemplo, de maíz o de trigo, no cotizaba en bolsas extranjeras. Entonces tenía un precio que se pactaba entre países. Estoy hablando de esto del 45, 50, 1945, 1950. Entonces, el precio que se pactaba era una convención entre dos países. No se hacía la comercialización que se hace hoy. La comercialización que se hace hoy empezó a través de la Organización Mundial del Comercio, fijando precios, y también apareció cuando se instauró el dólar como única moneda de cambio en el comercio internacional. Entonces, al instalar el dólar como única moneda de cambio y cotizar todo en bolsas internacionales, el precio puede encarecerse o no según lo que los inversores
pujen dentro de ese mercado, y eso hace que el precio se modifique. A veces son por razones internacionales que no tienen nada que ver con razones internas de cada país, porque hay masas de dinero que se mueven y empiezan a gestionar la inversión. Por ejemplo, si en un mercado internacional se compran muchos derivados con respecto al trigo o al maíz, le pueden llegar a cambiar el precio. O si hay mucha demanda de trigo y maíz, se puede cambiar el precio. Y eso hace que afecten el mercado interno. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado muchísimas veces que dice, o que cuando se miran las bolsas del mundo de materias primas, se dice, sí, la soja volvió a aumentar, el trigo escaló de 300 pesos la tonelada a 500, supónganse es un ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué hace? Dentro de la nación, por ejemplo, la nuestra, que tiene muchísimos problemas, eleva el precio del trigo, ergo eleva el precio de su otro producto que es la harina, ergo eleva el precio del pan. Y eso no se puede modificar, porque el trigo sale lo que sale, si uno lo va a comprar afuera o lo compra adentro. Ese valor no puede ser modificado. Entonces, el Estado dice, yo les pongo un impuesto para que no se lleven todo afuera y yo no tenga que comprar importado. Ridículo, porque aunque tenga que comprar importado, lo voy a comprar al mismo precio que está el trigo en el mercado internacional. Entonces, ya estaría medio desvirtuado el impuesto a las exportaciones. Lo que pasa es que el Estado se vale de ese impuesto para el ingreso al Banco Central de dólares, marcando ese impuesto, y eso lo que hace es aumentar las reservas de dólares. Ahora, también, cuando los exportadores necesitan comprar, en el caso de los granos, fertilizantes o pesticidas, también lo tienen que hacer en el exterior, porque acá no se producen. Entonces, al necesitar importar, van a requerir dólares genuinos al Banco Central, que es el único que se los va a vender a precio oficial, porque ustedes saben que en las casas de cambio el precio es oferta y demanda, y no siempre coincide uno con respecto al otro. Entonces, comercio internacional, perdón, gastos públicos, el gasto público tiene su contrapartida al ingreso, que después hace que ese ingreso se distribuya en los gastos del Estado. Bien administrado, el Estado puede dar superávit. ¿Qué se hace con ese superávit? Porque también está el hecho de que el Estado no se puede quedar con ahorros, ¿eh? Tiene que programar una inversión. Supuestamente todo lo que recibe el Estado debe ser implementado y debe ser gastado para servicios para la sociedad. Entonces, si yo tengo un superávit, tengo varias opciones. Puedo decir, este superávit está puesto en el Banco Central para un fondo de contingencia. Ustedes lo habrán escuchado seguramente. Chile tiene fondo de contingencia, algunos países de la región tienen fondo de contingencia por cualquier eventualidad que pueda suceder en el transcurso del año en curso, del año en que se aprueba el presupuesto. Puede haber una sequía, puede haber una catástrofe, puede haber una catástrofe a nivel mundial en los mercados y necesitar esos dólares, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? O se gasta todo o se guarda en un fondo de contingencia, una porción para hacer, digamos, cosas que que son fuera de lo común porque sucedió al azar, digamos, ¿no?
o por destino, qué sé yo. Nunca se hubiera esperado en España que empezara a dar ebullición el volcán de las islas y se destrozara todo lo que se destrozó el año pasado. Entonces, bueno, toda esa contingencia, asistir a la gente que perdió su casa y todo eso, hay que asistirlo con dólares que forman ese fondo de contingencia, o con pesos. En el caso nuestro con pesos, pero bueno, transformar esa reserva que hay para utilizarla para eso. ¿Van entendiendo? Chicos, yo me siento aburrida, pues está frente a una Sí, profe. pantalla negra que Sí, no profe, se va responde. entendiendo. Por favor. Bueno, y después vamos a comercio internacional. ¿Qué pasa con el comercio internacional? ¿Cuáles son las razones que a mí me permiten o me posibilitan el hecho de estar interesado en exportar? Bueno, por supuesto, la cotización que tiene el dólar en mi país, pero si la cotización del dólar que tiene en mi país no, no es ni favorable ni desfavorable, o sea que es neutral, yo lo que voy a buscar que en el exterior haya precios altos, en donde yo pueda vender la cosecha y me cubra los costos. Si no me cubre los costos la venta de la cosecha, no voy a tratar de exportar, porque los costos de exportar son bastante altos. En nuestro país, que no tenemos marina, que no tenemos cómo transportar en forma, digamos, económica las cosas, los costos son muy altos. Otra de las cosas que el país debería estar interesado en realizar, tener una marina mercante que se dedique a la parte comercial, fuerte, y un traslado interno fuerte como serían los trenes. Un medio de traslado tan económico como los trenes debería debería tener red a todos, en todos los sentidos, de norte a sur, de este a oeste, y transversalmente, evitando así los problemas que traen los camiones en el traslado en las rutas. Y lo caro que son, ¿no? Porque con el tren evitarían muchísimo el problema de el traslado con el gasoil. Bueno, cosas que el Estado hoy no está haciendo, bueno, también porque está en una situación bastante compleja, pero bueno, se está encargando bastante poco y usualmente hacen malos negocios, porque ustedes sabrán o recordarán cuando se compraban los trenes a China que no encajaban en, en la vía porque tenían distinta altura. Bueno, lo otro que me va a favorecer a mí para la exportación es que mi producto sea aceptado y tenga buen valor en el mercado. Para importar yo necesito dólares, así que si necesito dólares, los voy a tener que conseguir de alguna manera. Los compro en el Estado, si el Estado no tiene, lo tengo que comprar afuera. El hecho de comprarlos afuera me va a mí implicar un gasto mayor, porque el Estado normalmente, el precio del dólar que está en venta en el Banco Central normalmente es bastante más bajo que el dólar que se compra en las casas de cambio. Esto pasa hoy en la Argentina. Puede llegar a pasar como pasaba en el 90, que uno compraba los dólares o pedía los dólares en el Banco Central y estaban a 1 peso, iba a una casa de cambio y estaban a 1 peso, y entonces, bueno, dentro de la convertibilidad, el valor del dólar no varió hasta el último momento y se podían hacer las transacciones dentro o fuera del Estado. Yo voy a importar si es que veo que los precios internacionales son bajos y si tengo buena capacidad
de disponibilidad de dólares y si es mucho más factible importar que fabricar adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que el que viene a hacer una inversión hace ciertos análisis de cómo o qué debería hacer con esa inversión. El análisis parte de la colocación del capital y la comparación de la colocación del capital en una actividad productiva o en una actividad financiera. Si se logra demostrar que el recupero del capital es más rápido en la actividad financiera, el que invierte no va a estar tentado a invertir en una actividad productiva. ¿Por qué? Y porque se desalienta el hecho de la recuperación del capital invertido. Yo, si en una inversión financiera el capital que invierto lo recupero en el correr del primer año o del segundo año, y en la productiva tengo que tardar 6 o 8 años para recuperar el capital, el inversor va a estar desalentado a invertir en la parte productiva y alentado, por supuesto, a invertir en la parte financiera. ¿Esto qué va a hacer? En principio va a evitar que en ese país haya inversión productiva y entonces que cada vez se restrinja más, o sea, empequeñezca más el sector productivo, que es el sector que va realmente a darle el impulso de crecimiento y desarrollo al país. El sector financiero no da impulso, el sector financiero solo especula. Y al especular, destruye otros sectores. Ojo, muchas veces esta especulación trae aumentos en mercaderías o en lo que sea, o en servicios, y producto de la especulación puede modificar las variables económicas. Si yo tengo un sector inversor que está todo el día jugando en la bolsa de valores o en la bolsa de cereales y empieza a modificarse los precios de lo que se vende en la bolsa, digamos que eso puede llegar a perjudicar el mercado interno. Bueno, entonces, importar también va a tener que ver con el precio de los productos que yo voy a importar, con el beneficio que voy a obtener si los traigo o no los traigo, con los gastos que voy a tener para traer esos productos y también con la aceptación que tiene la sociedad con respecto a esos productos. Recuerden, en la década del 90, cuando se estableció la convertibilidad, se abrieron los mercados y se dio libertad para poder comerciar o traer mercaderías de todos los lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Aquel que tenía una fábrica y que tenía costos elevadísimos de producción, empezaron a cerrar las fábricas nacionales debido a que el precio de los productos que realizaba no podían competir con los productos importados, y entonces cerraban las fábricas. Cerraban las fábricas, liquidaban lo que tenían, la gente que trabajaba en la fábrica quedaba sin trabajo y el productor o el fabricante empezaba a dedicarse a la importación. Y duplicaba el dinero rápidamente porque todo el mundo quería comprar cosas importadas que eran mucho más baratas. Claro, no tenían calidad, pero a veces no importaba porque durara lo que durara, volvían a comprar y siempre había, entonces no tenía importancia. Eso destruyó la industria en nuestro país. Fue parte de lo que destruyó la industria en nuestro país y también el hecho de que el Estado nunca dio incentivos, bueno, hay un montón de cosas. Bueno, esto más o menos es un resumen de lo que es la demanda agregada y lo que es todas las variables que intervienen. Ustedes van a tener
después ahí, ¿qué pasa si cambia esto? ¿Qué pasa si cambia lo otro? Nosotros eso lo dejamos para que lo lean ustedes, para no hacer tan pormenorizado y seguir con otros temas. Bueno, ¿cuál es la otra parte de la ecuación? Nosotros decimos que la oferta agregada es igual a la demanda agregada o tiene que ser igual a la demanda agregada. La oferta agregada es toda la producción que se puede ofrecer durante un año en un país. Esto es igual al PBI. Cuando dicen el PBI creció 3%, ¿qué significa? Que de un año a otro la producción total del año es mayor en un 3% a la, por ejemplo, del año 1 es mayor es menor en un 3% a la del año 2. Esto significa que en el año 2 se creció un 3%. Y en el año 3 se hizo el cálculo y se creció un 2%. ¿Qué significa? Bueno, para un economista esto significa, si está condimentado con desarrollo, con crecimiento y desarrollo de algunas industrias, este pasaje del año 1 al año 2 en un crecimiento del 3% es muy interesante. Ahora, si del año 2 al año 3 hay un crecimiento de diferencia de un 2%, está significando que hay un freno en el crecimiento y que hay que estudiar por qué. Puede ser porque en el año anterior, o sea, en la primera comparación, haya habido un crecimiento desmedido con un poco de inflación, o puede ser que haya empezado a aparecer un poco de freno en la producción. Entonces eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Recording stopped. Recording in progress. Te había cortado internet. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe, Sí, ahora profe. sí. Ah, bueno. Sí, sí. Me pegué un susto. Bueno, entonces decía, significa que el sector de trabajadores participa en un 30% en el PBI y hay otros sectores que están participando en la construcción del PBI. Sector financiero, sector, bueno, todo tipo de sectores. Entonces, se hace un estudio profundo para saber cómo está funcionando la sociedad. Mejor dicho, cómo está funcionando la economía con ese programa económico que instauré o con, no sé, la manera que tengo de manejar la sociedad. Es importante para saber cuánto producto va a haber y para intentar que los inversores decidan invertir, es importante saber qué tipo de productos son los que la sociedad demanda con mayor intencionalidad, qué tipo de mercado me estoy enfrentando, qué tipo de capacidad de crédito tengo, porque en realidad el inversor lo que va a decidir o lo va a querer decidir a partir de si tiene facilidades de trabajo. Entonces, para decidir sobre la oferta hay muchas cosas
que muchas variables que que vamos a utilizar, precios, etcétera. Después, lo que tenemos que saber es la capacidad que tiene el inversor de poder tener acceso a los mercados, acceso a la importación, acceso a la exportación, si tiene tecnología, porque también la tecnología tiene que ver, el desarrollo tecnológico que haya dentro del país es importante porque el inversor cuando viene requiere de ciertas cosas, también requiere de capacitación de la mano de obra o de que la mano de obra sea capacitada, porque si uno se va a instalar en un país donde no hay mano de obra capacitada, tiene la obligación de capacitarla para poder fabricar dicho producto. Entonces hay un montón de factores que hay que tener en cuenta para que se realice o se concrete la oferta de producto. Entonces, bueno, voy a compartir un poco la clase para ver si me olvido de algo, que no los quiero dejar. Bueno, lo de la inversión productiva se los expliqué, la capacidad que tiene el inversor en ver qué comparación, cómo recupera el capital. A ver si me queda. Bueno, ingreso mundial, bueno, ven, esto es con respecto al mercado internacional o a la balanza comercial. Los factores son ingreso mundial también, los precios internos y externos y el tipo de cambio. Bueno, eso creo que se los dije. Acá están las comparaciones, ¿ven? Variables que afectan la demanda agregada. Si bajan los impuestos, ¿qué pasa? Si bajan los impuestos, pasa que yo tengo más plata para consumir, porque la diferencia que voy a tener para consumir, que es el ingreso disponible, que es la diferencia entre el ingreso y el pago de los impuestos, si ese ingreso disponible, porque bajan los impuestos, aumenta, yo voy a tener más posibilidades de consumir. Y cuando esté harto de consumir, voy a tener posibilidades de ahorrar. Bien, producto potencial, que es todo el producto que quiere consumir la sociedad, nivel de precios y nivel de costos. Claro, porque dentro del nivel de costos yo estaba hablando que si necesito capacitar, el costo va a ser mayor. Después voy a tener que ver con respecto al producto potencial, tengo que ver que la función va a depender del trabajo, de la tecnología y de la dotación que tenga capacitada, porque, a ver, capacitar a una dotación a mí me va a llevar un costo. Si yo el factor trabajo no tengo mano de obra, la voy a tener que pagar más cara. Es decir, si yo estoy entrando en un país donde hay crecimiento y desarrollo y hay desocupación 1%, casi nada, es muy difícil encontrar un trabajador. Y para encontrar un trabajador tengo que desviarlo del lugar donde está trabajando. Para eso le voy a tener que pagar un sueldo mayor. Entonces, si yo empiezo a pagar sueldos mayores, voy a desequilibrar también el valor del trabajo. Y eso va a hacer que se empiecen a tocar parámetros que van a aumentar los costos. Después la tecnología también es importante porque, por ejemplo, si yo voy a poner una fábrica y cada rato no tengo gas o no tengo luz o no tengo internet, ahí voy a estar complicado. Porque primero no tengo cómo suplir esas cosas por la parte privada y si se descomponen las cosas porque el Estado está deteriorado, digamos, la parte servicios del Estado está deteriorado, muchas cosas el inversor no puede hacer para eso, para cambiar eso. Bueno, después el valor de los precios, que también los precios tienen importancia
en el sentido del precio de la tecnología, el precio de los servicios, todo eso tiene que ver con el desaliento que pueda tener un inversor. Esto de los precios transables y no transables ahora quedó un poco desviado de su lugar porque los no transables son todo lo que no se puede abastecer desde el exterior. Y hoy en día, como están las cosas, casi todo se puede abastecer desde el exterior. Y además los precios del exterior son los que van modificando los valores de los precios internos. Todo aquel precio que cotiza en el exterior modifica el mercado interno. ¿Por qué? Porque le pone un valor que por ahí en ese sector o en ese país no puede pagarse. Entonces ahí ya se complica. Bueno, acá tenemos los costos que tienen que ver, el precio interno de los insumos, la tasa de interés, el tipo de cambio, los impuestos. Yo cuando voy a poner una empresa, ¿qué es lo que voy a buscar? Que los precios de los productos sean los precios que me permitan a mí una ganancia interesante. Es decir, que yo con el precio de ese producto pago tranquilamente el costo y tengo una ganancia interesante. Para eso necesito saber qué tipo de mercado estoy entrando, necesito saber qué tipo de impuestos tengo que pagar, necesito saber si voy a tener una tasa de interés que me permita financiarme, porque hay momentos en la producción en que se producen baches de disponibilidad de dinero y tengo que saber que para financiarme tengo que tener una tasa baja de interés, porque si no todo eso empieza a ser pérdida y empieza a elevar los costos y me implica a mí no recuperar el capital rápidamente. La masa salarial, como les dije, es muy importante. Todas estas cosas van a condicionar a el PBI. Porque uno cuando se pregunta por qué hay tan pocas empresas en nuestro país, la respuesta está acá adentro. Es decir, nosotros no tenemos financiación, no tenemos, tenemos impuestos caros, no tenemos mano de obra, o si tenemos mano de obra no está capacitada. La mano de obra capacitada a veces se sobrevalora. Los precios son muy elevados y entonces afecta eso a la demanda, porque la demanda empieza a restringirse debido a los precios elevados. Entonces, una cosa trae la otra y empieza a hacerse una rueda en que me desalienta la producción. Bueno. ¿Qué es la renta? Es lo que el individuo gana, que después de sacarle todos los gastos fijos que tiene, le queda para utilizarla o reinvertirla. El ahorro. ¿Cuándo se produce el ahorro? Cuando yo tengo sobrantes de dinero que no voy a consumir o cuando me propongo no consumir y quiero ahorrar una cierta cantidad de dinero. Para eso voy a tener que tener un ingreso disponible que me permita consumir más allá de lo básico, que me permita tener intencionalidad de tener productos de lujo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y tengo un buen sueldo y mis gastos se derivan en tener un consumo de un 80% del sueldo, el 20% del sueldo que me queda, tengo opciones. Puedo tratar de comprarme algo más caro, puedo tratar de guardar el dinero para juntarlo con el próximo 20% y comprar algo más importante, o reinvertirlo en comprar algún cuotas, lo que fuere.
Eso es parte del ahorro, porque si yo voy y consumo o compro algo con dinero que no utilicé en ese momento, quiere decir que estuve ahorrándolo. Recordemos entonces que el ingreso menos impuestos es ingreso disponible. Y bueno, acá hay una definición de riqueza, dice el valor de los activos financieros, pasivos financieros. ¿Dónde está la riqueza? La riqueza es, yo la tengo en bienes o en dinero tangible o en inversiones que me dan una retribución, un interés. ¿Dónde está la riqueza del país? ¿A ustedes qué les parece? ¿En el suelo puede ser, profe? Sí, en la parte de propiedad, digamos, suelo, agua. La riqueza está representado por los bienes de nuestro país, propios de nuestro país, que tienen que ver con el continente, y está demostrada o está también en la fabricación, el PBI, el desarrollo industrial que tengamos. Porque si yo tengo un sector exportador industrial de maquinarias importante, yo puedo salir de cualquier crisis. ¿A qué me refiero con esto? Si yo fuera un país como Estados Unidos, mi riqueza, bueno, igual ahora Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos en los 50, porque ya por más que parezca un país muy rico, es rico, pero tiene mucha deuda. Entonces, tiene su PBI comprometido casi completamente, casi no, completamente con la deuda. Inglaterra pasa lo mismo. Hay muchos países que tienen más deuda que PBI, pero tienen algo, que es el hecho de tener industrias donde la mano de obra está ocupada, donde la transformación de los bienes lleva a un valor agregado y ese valor agregado forma parte del PBI. Entonces ahí está la riqueza de ese país. La riqueza de ese país está en obras, en posesiones geográficas y en desarrollo industrial. Es mentira que un país rico, que es geográficamente rico porque tiene agua, porque tiene buenos suelos y porque se puede producir mucha materia prima, pueda llegar a ser digamos, un país excesivamente rico. Aunque, por ejemplo, hoy Qatar nos muestra otra cosa. ¿Qué nos muestra Qatar? A ver, a los muchachos que deben estar haciendo o escuchando cosas de Qatar, que nos cuenten un poco a las chicas qué pasa en Qatar. Vamos, ahora no vamos a hablar de macroeconomía, vamos a hablar de qué saben de Qatar. ¿Qué produce Qatar? Sí, se callaron todos. ¿Los chicos están dormidos? ¿Los varoncitos? Bueno, las chicas también saben de fútbol. Ah, muy bien, acá me escriben petróleo. Bien, es lo único. O lo que producen más. Bueno, ellos con un solo bien y una buena administración han logrado lo que han logrado. Un sector inmobiliario pujante y bueno, han logrado tener un desarrollo, aunque sea con un solo producto, muy importante. Entonces, ese desafío no lo han sabido cumplir en nuestro país por las malas administraciones.
porque nosotros tenemos agua, mucho suelo y suelo rico, en donde hay de todo, inclusive en las montañas hay oro. Entonces, si nosotros no supimos aprovechar eso que teníamos, fue por mala administración. Porque les puedo asegurar que las posesiones de nuestro país se saben. Lo que geográficamente tiene nuestro país se sabe. Lo sabían los ingleses antes de 1810, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros? No se olviden que las expediciones que venían atravesando los ríos, de los ríos, barcazas inglesas, estudiaban flora, fauna y riqueza geográfica, digamos, de la tierra. Ellos ya sabían, mediante la colonización, o en esa época de la colonización, cuáles eran nuestras riquezas. Y también sabían que existían o se encontraron con las Islas Malvinas. Nosotros no les dimos nunca importancia porque teníamos un territorio inmenso que apenas lo podíamos ocupar, teníamos problemas con los indios, mire, si nos íbamos a ir a las islas. Producto de descuidarlas, después pasó lo que pasó. Pero bueno, entendemos que el avasallamiento inglés fue constante en nuestro país. Ustedes no se olviden, y ahora vamos a hacer un poquito de historia, no se olviden que la mayoría de los negocios y las inversiones que hubo inglesas acá en nuestro país trajeron desarrollo, pero se llevaron todo lo producido, es decir, yo te pongo la línea te tiendo las líneas ferroviarias, pero te las hago como yo quiero, y a mí me vas a tener que dar el producido, como por ejemplo la línea ferroviaria no tiene tanta recaudación como negocio, yo te exijo que me des un porcentaje de lo que yo debería ganar. Yo estoy estimando ganar tanto, entonces vos me tenés que pagar un subsidio. Y eso es lo que hacíamos. Le dábamos un 7% de subsidio por la falta de recupero de la inversión. Entonces, hay muchas cosas que no debemos olvidar. Y también hay muchas cosas que nos tenemos que dar cuenta que es culpa nuestra lo que ha sucedido. Porque en realidad nosotros teníamos, antes de que se instalaran las líneas de ferrocarriles inglesas, en nuestro país teníamos nuestra propia línea de ferrocarril, el Ferrocarril del Oeste, que no pudo seguir siendo privado. Cuando llegaron los ingleses, lo primero que hicieron fueron transformar esa línea, comprándola o haciéndose de su propiedad. No tenían que quedar ninguna línea ferroviaria que no fuera inglesa. Entonces, bueno, imagínense, nos traían el carbón, nos traían todo el tipo de equipamiento para los ferrocarriles, las personas que lo manejaban, se quedaban con los territorios al lado de las vías férreas, no sé a cuántos, no recuerdo bien cuántos kilómetros eran. Todo eso fue en desmedro a nuestra riqueza, porque todo lo que producía el ferrocarril, más el subsidio que le dábamos, se lo llevaban afuera.
Y así con los frigoríficos, y así con todo. Cuando se instalaron los comerciantes ingleses acá, traían mercadería importada de Inglaterra y el Estado no producía absolutamente nada acá. Entonces se llevaban la lana y nos vendían el poncho. Y las tejedoras de nuestro país no vendían un solo poncho. Entonces, en la época de Rosas, Rosas dijo, bueno, se acabó, señores. Vamos a poner impuestos a lo importado. Y mediante una cantidad de impuestos que se le puso a las mercaderías importadas, se logró abrir 100 fábricas en nuestro país. Que ustedes imagínense, piensen en la época de Rosa. No había nadie. Pero todas las tejedoras se agruparon, los que hacían los zapatos, las monturas. Ellos se llevaban el cuero de las vacas y nos traían las monturas hechas y nos la cobraban un disparate. Se llevaban 9 barcos de materia prima y nos traían 1 de productos terminados. Entonces, el negocio está en el valor agregado que le ponían a la mercadería, ¿sí o no? No en producir materia prima. Y nos hicieron creer todo el tiempo que nosotros teníamos que fabricar materia prima porque era lo que sabíamos hacer. En la globalización encima, proponen esto con más fuerza y dicen que los países no tienen que intentar desarrollar sectores que no saben trabajarlo. Lo que tienen que hacer es saber lo que saben, hacer lo que saben hacer o lo que pueden hacer. Y en el caso de los productores de materia prima, quedarse con eso. Eso lo instauran como una ley internacional y a los que quieren desarrollarse industrialmente no lo dejan desarrollarse industrialmente porque entre el ataque que tienen de entrada comercial a los países, hacen declinar por precios bajos a la industria nacional. Bueno, ¿preguntas? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? ¿Entendieron todo? Bueno, ahora no. Sí, sí. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Bueno, profe, buen fin de. Buen fin Muchas de. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.